Síndrome coronario agudo. El- Dentro de la Organización Mundial de la Salud, se considera que la primera causa de mortalidad a nivel mundial es debido a eh, por enfermedad aterotrombótica o sus complicaciones. Dentro de las enfermedades aterotrombóticas es destacar el síndrome coronario agudo, el accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica como las tres enfermedades aterotrombóticas que cursan con mayor mortalidad a nivel mundial. Es importante antes de comenzar conocer los conceptos de angina de pecho. Este término deriva etimológicamente de angor pectoris, que significa opresión o constricción pectoral. La angina, cuando hablamos del término de angina, ya estamos implicando que el origen es cardíaco. El dolor torácico es un dolor que puede ser originado o proveniente de cualquier componente de la caja torácica. El infarto del miocardio es un hallazgo ya anatomopatológico de necrosis de miocitos, necrosis miocárdica. El síndrome coronario agudo es el conjunto de situaciones de gravedad variable cuyo mecanismo de producción es la isquemia miocárdica. Dentro de esto podemos tener la angina de pecho, el infarto de miocardio y la muerte súbita. El infarto de miocardio es, mediante algunas pruebas, la evidencia de necrosis miocárdica, secundaria a una isquemia miocárdica aguda. Dentro de la fisiopatología del síndrome coronario agudo, es importante recalcar el desbalance que se puede presentar entre el aporte y la demanda. Al existir una disminución, ya sea mediante el aporte o la demanda, se origina un desbalance que origina una alteración en el consumo del oxígeno que afecta a nivel del miocardio. También existe alteraciones a nivel metabólicas producidas por la isquemia, que al reducir el aporte de oxígeno, el miocardio cambia el metabolismo, disminuyendo su pH, incrementando la producción de energía y la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que aumenta las concentraciones del sodio dentro de las células y disminuye la concentración de potasio intracelular. Este exceso de sodio se intercambia por el calcio para incrementar la fuerza de contracción. También existen algunos efectos clínicos por la isquemia prolongada, como alteración a nivel de la función miocardio. Estos cambios van a producir que durante el reposo se deteriore la función contráctil, comprometiendo la capacidad del miocardio para relajarse, implicando la función diastólica, que la función diastólica es la más sensible a la isquemia que la sistólica. En algunos casos, esta isquemia, cuando persiste, llega a la necrosis, por lo que el músculo trata de funcionar con menor cantidad de oxígeno posible. Para este tipo de condición se denomina miocardio hibernado. También existe otra forma que es el miocardio aturdido, donde el músculo no se contrae, pero todavía no se encuentra necrótico. Una forma de disminuir el consumo de oxígeno a nivel de las células de los miocitos. La necrosis, la muerte del miocardio, cuando el miocardio no es viable, se produce por una obstrucción completa. Esta obstrucción tiene que tener el suficiente tiempo, que no existe un aporte colateral de sangre a este tejido que pueda generar la muerte de estas células, generando una degeneración del miocardio en tejido cicatricial que ya no va a tener la propiedad contráctil ni la posibilidad de recuperación, como en el de recuperación.
Es muy importante siempre recordar que una de las primeras causas de este síndrome coronario es la enfermedad aterotrombótica. También puede existir otro tipo de variedad de este síndrome coronario producido por un vasoespasmo o que exista un desequilibrio entre el aporte y la demanda. También puede existir un desequilibrio entre el aporte y la demanda por un incremento en el consumo. Uno de los ejemplos en este caso puede ser una taquicardia, donde al no existir enfermedad coronaria puede ocurrir un proceso de isquemia por el aumento de la demanda, por el incremento en la frecuencia cardíaca. Dentro de los determinantes de la frecuencia, dentro de los determinantes de la demanda a nivel miocárdico, se encuentra la contracción cardíaca, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el llenado ventricular. En relación a la oferta, estamos hablando de la permeabilidad y la dilatación coronaria. La afectación más frecuente a nivel de la oferta es la enfermedad arterial coronaria. La afectación más frecuente en relación a esta enfermedad va a ser la aterosclerosis y la arterioesclerosis, que van a ocasionar una enfermedad arterial coronaria. Cuando existe una elevación del segmento ST, generalmente se habla que la obstrucción de la arteria coronaria fue completa. Cuando existe una obstrucción parcial, generalmente se habla de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, una angina inestable. Característicamente, eh, dentro del espectro de la enfermedad arterial coronaria, es muy importante recordar que estas son producidas por placas, las placas ateroscleróticas. Estas placas pueden considerarse vulnerables cuando el mayor contenido de ellos es un material lipídico. Una placa vulnerable es cuando existe una alta cantidad de macrófagos con un alto contenido lipídico con una capa fibrosa delgada. Estas placas generalmente tienen mayor predisposición a erosionarse o romperse y son las que son más frecuentes en la angina inestable y en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Mientras que en los pacientes que presentan una angina estable, las placas tienen un bajo riesgo de rotura. En estas placas, el tejido fibroso que circunda el tejido lipídico es más grueso y su cápsula fibrosa impide que exista una erosión a nivel de esta placa. Entonces, la placa vulnerable se caracteriza por tener un núcleo lipídico, macrófagos cargados con colesterol, con material lipídico y una capa fibrosa fina. El síntoma principal por el que van a acudir las personas va a ser por el dolor torácico. El dolor torácico es la segunda causa de consulta a nivel de los servicios de emergencias. Tiene un gran espectro clínico. Se debe realizar una rápida diferenciación si el dolor es sugerente de origen isquémico o no. Existe varias patologías que pueden originar un dolor torácico y que pueden originarse un dolor referido en distintas posiciones del tórax o a nivel abdominal. Es importante realizar una adecuada anamnesis y una adecuada diferenciación de qué pacientes con dolor torácico tienen una mayor propensión a cursar con un infarto. Para este motivo es importante realizar una detallada anamnesis para tener el cuadro de una angina o no. Es importante reconocer todas las características de este dolor. La aparición, generalmente el dolor torácico de origen isquémico se desencadena posterior a esfuerzo físico. La mayor parte de los casos va a ser después a un esfuerzo físico. La localización
Es importante recordar el área de la corbata o el área retroesternal. La localización del dolor va a ser en el área retroesternal. Generalmente el dolor es un dolor intenso. El paciente incluso puede referir una sensación de muerte. El carácter, el tipo de dolor más frecuentemente referido va a ser un dolor opresivo. El paciente va a sentir una sensación de pesadez, como si sintiera un gran peso apoyado sobre la parte anterior del tórax. Es un dolor opresivo. En algunas ocasiones puede ser un dolor lancinante o pungitivo. Generalmente es un dolor sordo. Eso significa que no es fácilmente identificable. Como se ve en esta imagen en la figura D, cuando existe un dolor localizable, la frecuencia de que sea un síndrome coronario es menor. Es más frecuente cuando el dolor es difuso, sordo. Es por eso que a esto, cuando una persona se queja de un dolor torácico en el centro del pecho, en el área retroesternal, con la mano abierta, es el signo de Levin, que es uno de los signos clásicos definidos por una angina de pecho, que es uno de los hallazgos clínicos que nos pueden orientar a este síntoma. En relación a la irradiación, uno de los lugares más frecuentemente irradiados es a nivel del hombro, especialmente el hombro izquierdo y el brazo izquierdo. También el borde cubital del brazo y antebrazo de esta extremidad. Aunque este dolor se puede irradiar a nivel del cuello, a nivel mandibular y a nivel de epigastre. Dentro de los factores que pueden acompañar este dolor anginoso, se habla del cortejo neurovegetativo, caracterizado por sudoración, náuseas, mareos. Y del factor que atenúa este dolor es el reposo. Para realizar una clasificación de un dolor torácico típico o atípico, se realiza esta clasificación, donde se toman en cuenta tres aspectos importantes. El primer aspecto es el factor que inicia, generalmente el esfuerzo físico, el ejercicio o el estrés emocional. La segunda característica va a ser la semiología que acabamos de mencionar y el tercer aspecto es el factor atenuante, que generalmente se va a aliviar con el reposo o si está en un ambiente hospitalario cerca de una atención médica, con la administración de nitroglicerina sublingual. Si una persona tiene las tres características, dolor originado con esfuerzo, semiología, un dolor centrotorácico opresivo irradiado al hombro, acompañado de un cortejo neurovegetativo y que se alivia con el reposo, va a ser catalogado como un dolor anginoso típico. Si solo tiene dos de cualquiera de las tres características, se considera un dolor anginoso atípico. Si tiene una o ninguna de esas tres características, se considera un dolor torácico no cardíaco. Dentro del dolor torácico atípico, es importante recordar que estos dolores pueden tener un dolor localizado en otra región, un dolor epigástrico, aparentar una indigestión, que el síntoma principal sea disnea, sudoración que exista netamente el cortejo neurovegetativo, que se presenta en un 30% de los casos. El dolor anginoso atípico generalmente es más frecuente en ancianos, en mujeres, en pacientes con diabetes mellitus, con enfermedad renal o aquellos que tengan un deterioro cognitivo o alguna enfermedad neuropsiquiátrica. El dolor torácico solo tiene un valor limitado, porque recordemos que una persona que tiene un episodio de angina puede tener una angina estable, puede tener una angina inestable, puede tener un síndrome coronario con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Mediante el dolor, no es posible
totalmente diferenciar cada uno de estos cuadros. Existen algunos datos semiológicos que nos pueden orientar hacia alguno de los cuadros, pero ante la gravedad de esta enfermedad es mejor realizar exámenes complementarios para tener la mayor seguridad sobre este cuadro. Es muy importante reconocer los cuadros de una angina estable, angina inestable, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Es importante reconocer que todos estos procesos generalmente están antecedidos por una enfermedad arterial coronaria, una arterioesclerosis. Como habíamos comentado, la formación de la placa de ateroma es muy importante. Una placa de ateroma vulnerable es más susceptible a ruptura y se caracteriza por una capa fina, con un alto contenido de macrófagos contenidos con lípidos. Dentro del porcentaje para considerar una placa de ateroma obstructiva, este debe ser mayor al 70% de la luz de la arteria coronaria. Cuando tiene menor porcentaje, generalmente es una enfermedad aterosclerótica no obstructiva, que eso es muy frecuente en personas con angina estable, pacientes con placa de ateroma que no tiene susceptibilidad a una rotura y que por cualquier desbalance ocasionan episodios de isquemia. Pero estos episodios de isquemia se van a manifestar con una angina, con un dolor anginoso, pero que esta isquemia no va a progresar a la necrosis. Mientras que en las personas que presenten una rotura de la placa y esta rotura ya sea parcial o total, pueden ingresar a un cuadro de un síndrome coronario agudo. Si la obstrucción es total, a un síndrome coronario con elevación del segmento ST, que generalmente va a tener una afectación transmural. Y aquellos que cursen con un cuadro de síndrome coronario sin elevación del segmento ST, que se va a caracterizar por un infradesnivel del segmento ST y que van a tener una afectación a nivel del subendocardio. Es muy importante diferenciar todas estas fases de la cardiopatía isquémica para brindar al paciente el tratamiento adecuado. Como la primera causa, como de la primera causa de cardiopatía isquémica de síndrome coronario es la enfermedad aterosclerótica, es importante conocer los factores de riesgo cardiovascular, los factores de riesgo coronario. Dentro de estos, los principales son el sexo masculino, la edad entre 45 a 50 años, mayor a 45 años en varones y mayor a 55 años en mujeres. Generalmente la edad es más alta en las mujeres porque esto se presenta generalmente después de la menopausia. La menopausia, que es un factor que no se puede modificar en las mujeres. La enfermedad cardiovascular en familiares de primer grado, especialmente en varones y en mujeres, el hábito tabáquico, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, que puede ser por una concentración baja del HDL, que es el colesterol de alta densidad, y una elevación del colesterol de baja densidad, el LDL. La obesidad, el sedentarismo son los factores de riesgo cardiovascular más frecuentemente encontrados. En relación al alcohol, el alcohol tiene un efecto doble. En concentraciones bajas puede tener incluso un efecto beneficioso y en un consumo demasiado elevado puede incrementar el riesgo. Entonces el alcohol no es un riesgo
es un riesgo coronario de modo dosis dependiente. No es uno de los principales. Los principales van a ser la edad, el sexo, sexo masculino, hipertensión arterial, tabáquico, hábito tabáquico, la hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y la dislipidemia. También es importante indagar la historia de la enfermedad familiar si presentaron un cuadro de un síndrome coronario agudo. En algunas situaciones existen algunos otros factores de riesgo cardiovascular que no son fácilmente identificables como disfunción renal, la proteinuria o homocisteinemia, que también se han descrito como predisponentes para un cuadro de una enfermedad aterosclerótica. El hábito tabáquico, el consumo de 10 cigarrillos diarios incrementa el riesgo de padecer una enfermedad coronaria del 20% en los hombres y 23% en las mujeres. La formación de un trombo o el coágulo que obstruye la arteria coronaria interrumpe este flujo, dejando sin irrigación al músculo cardíaco que origina la isquemia. Como habíamos comentado, el ejercicio físico, el esfuerzo físico son generalmente el factor que desencadena estos episodios de desbalance, de isquemia a nivel miocárdico. Pero también es importante recordar que en pacientes que se encuentran internados, hospitalizados o que cursen con alguna de estas afectaciones, también se pueden considerar como mecanismos que desencadenen estos cuadros, como anemia aguda, infecciones, especialmente las neumonías, inflamación, fiebre y trastornos metabólicos de compensaciones en la diabetes, cuadros metabólicos que pueden originar también un desbalance originando isquemia y en algunos casos desencadenando un síndrome coronario agudo. Entonces, una vez realizada la evaluación del paciente, determinado si tiene factores de riesgo cardiovascular, si el dolor es anginoso o no, se debe realizar precozmente la realización de un electrocardiograma, que es una de las principales herramientas auxiliares para el diagnóstico. Es importante reconocer que este periodo de isquemia es evolutivo. Si la isquemia persiste, va a generar cambios en el electrocardiograma. Si la isquemia ha sido transitoria, generalmente no va a cambiar nada y el electrocardiograma puede ser normal. Es importante tener un electrocardiograma antes de los 10 minutos. Se debe ir a analizar directamente el segmento ST y la onda T buscando los cambios específicos en relación a estos segmentos. Algunas situaciones en especial es el bloqueo de la rama izquierda, el bloqueo de la rama derecha, portador de marcapaso y infartos de localización no habitual, como el infarto del ventrículo derecho o de cara posterior. Que en estas situaciones, estas 4 situaciones en especial, el electrocardiograma se debe analizar con mayor detalle. Es importante reconocer que la irrigación cardíaca está dada por las arterias coronarias. Estas arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta ascendente. La coronaria izquierda irriga la porción anterior del tabique interventricular y la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Nace del seno de Valsalva izquierdo y se va a bifurcar en 2 ramas principales: la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior recorre el surco interventricular rodeando la punta del corazón. La descendente anterior va a dar ramas para el tabique interventricular, las ramas septales. También va a dar ramas diagonales que irrigan la parte ventricular anterior y lateral del ventrículo izquierdo. La arteria circunfleja
va a recorrer el surco auriculoventricular izquierdo, va a dar unas ramas a nivel auricular para la aurícula izquierda, también da ramas marginales, las marginales obtusas, que van a irrigar el ventrículo izquierdo, lateral y posterior. La arteria coronaria derecha va a discurrir entre la arteria pulmonar y la aurícula derecha, pasando por el surco auriculoventricular derecho. Va a irrigar la cara inferior del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la porción posterior del tabique interventricular. La coronaria derecha va a dar ramas, las marginales agudas, la descendente o interventricular posterior en un 75% de los casos. En este punto es muy importante que ustedes reconozcan la dominancia cardíaca. La dominancia cardíaca está relacionada por la arteria coronaria que dé la arteria descendente posterior o también denominada interventricular posterior. Por ejemplo, si yo tengo la anatomía cardíaca y la descendente posterior se encuentra originado por la arteria coronaria izquierda, ese corazón tiene una dominancia izquierda. Si la descendente posterior o interventricular posterior es originada por una rama de la coronaria derecha, ese corazón tiene una dominancia derecha. Esto nos permite identificar en el electrocardiograma las caras o áreas contiguas. Por ejemplo, la cara lateral alta, cuando nosotros sospechamos de una afectación en esta cara, nosotros debemos evidenciar cambios electrocardiográficos en la derivación 1 y ABL. Cuando sospechamos una afectación en la cara inferior, como es el caso en este ejemplo, se ve una elevación del segmento ST en la derivación 2, elevación del segmento ST en la derivación 3, elevación del segmento ST en ABF. Entonces aquí existe una afectación en la cara inferior. Cuando se afecta una cara, tiene que verse la alteración en las derivaciones que componen esa cara. La derivación o la cara septal va a estar compuesto por B1 y B2. La cara anterior por B3 y por B4. Y B5 y B6 por la cara lateral baja. Dentro de los cambios que debemos buscar en el electrocardiograma, debemos recordar que la isquemia, la lesión y el infarto se pueden evidenciar en el electrocardiograma. Cuando vemos cambios en la onda T, estamos hablando que está ocurriendo isquemia. Los cambios que vamos a evidenciar en la onda T son los que generalmente aparecen de manera precoz y se va a caracterizar por una onda T simétrica. Las ramas de la onda T pueden verse simétricas y el voltaje de la onda T también cambia, que puede ser positivo o negativo. Cuando este proceso continúa, la lesión aparece lesión. Estamos hablando de lesión cuando existe cambios del segmento ST. Es importante recordar que cuando el músculo cardíaco se encuentra en fase de isquemia o de lesión, los cambios pueden ser reversibles o todavía no son definitivos, como en el caso de un infarto, donde la muerte de los miocitos ya no se puede recuperar. Dentro de la isquemia y lesión, el corazón todavía puede estar en una fase de hibernado o aturdimiento que pueden predisponer que posteriormente esos miocitos recuperen su función. La lesión se va a ver por cambios en el segmento ST, ya sea una elevación del segmento ST o un infradesnivel del segmento ST. Para hablar de un infarto transmural, hablamos de la aparición de las ondas Q. Estas ondas Q patológicas ya nos traducen generalmente un infarto transmural. Es por eso que es más frecuente la aparición de estas ondas Q en supradesnivel del segmento ST.
el infradesnivel del segmento ST, que generalmente afecta el subendocardio, la probabilidad de una aparición de una onda Q es menos frecuente, a menos de que exista una gran extensión del compromiso del subendocardio. Después de todo este proceso, el corazón va a retomar y se va a quedar como una secuela, como una cicatriz, la onda Q persistente. Entonces, para el diagnóstico siempre es importante identificar el dolor torácico, reconocer si este es un dolor torácico típico o atípico, la realización de una adecuada anamnesis y también evaluar los factores de riesgo cardiovascular, la realización de un examen clínico y la realización de un electrocardiograma. Este electrocardiograma se debe evaluar los cambios en el segmento ST y la onda T, y también se debe pedir las pruebas del laboratorio. Dentro de estas pruebas de laboratorio se pueden pedir pruebas como el perfil lipídico, la glicemia, el hemograma, creatinina, electrolitos, pero es muy importante que solicitar pruebas que evalúen isquemia a nivel del músculo cardíaco. La más sensible es la troponina. También se puede utilizar la CPK-MB, que es la creatinfosfoquinasa fracción mioglobina. Siempre es importante reconocer los factores de riesgo cardiovascular, que son los que van a determinar la aparición de esta enfermedad. Una vez realizado este proceso diagnóstico, podemos llegar a la conclusión de si se encuentra en una angina inestable, un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST o un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Recordemos que el gol estándar o la prueba definitiva para evaluar la enfermedad coronaria es la coronariografía. Mediante la coronariografía es un método invasivo, pero en el que se puede visualizar la circulación coronaria en su totalidad. Se inyecta un medio de contraste. Mediante fluoroscopía se puede evidenciar la anatomía de las arterias coronarias, se evalúa si existe alguna obstrucción de la luz de estas arterias. Recordar que se considera una obstrucción significativa de una lesión coronaria cuando la estenosis es mayor al 70% de la luz. Y cuando existe este porcentaje de obstrucción, generalmente esa arteria debe ser tratada. Se puede realizar una angioplastía o la colocación de un stent para mejorar la circulación en esa arteria. Recordar que esto es una emergencia, que el tratamiento debe ser precoz y mientras más pronto se realice el tratamiento farmacológico y la reperfusión farmacológica o mecánica, el proceso va a tener mejores resultados. Entendemos por reperfusión farmacológica la administración de fibrinolíticos, streptoquinasa, tenecteplase o alteplase, que son fármacos que pueden lisar el trombo y reperfundir o lograr una nueva circulación a nivel de esas arterias coronarias. Recordar que la reperfusión farmacológica es más efectiva mientras sea más precoz, incluso antes de las 6 horas. Antes de las 24 horas, la reperfusión mecánica, que se realiza mediante la coronariografía, mediante el cateterismo cardíaco, con la angioplastía con balón o la implantación del stent, sí tiene un mayor tiempo de efectividad que se puede realizar preferentemente antes de las 12 horas para tener mejores resultados. Siempre es importante realizar electrocardiogramas seriados. La importancia de realizar electrocardiogramas seriados es porque es un proceso evolutivo.
como vimos en las imágenes del electrocardiograma, esto puede ser una situación normal, que conforme va pasando los minutos y las horas, recién aparecen los cambios en la onda T en el segmento ST. También es importante ver que a nivel de la troponina se deben realizar controles seriados. ¿Por qué? Porque la troponina, una vez iniciado el cuadro, su elevación va a estar entre las 3 a 4 horas. La troponina no se eleva directamente. Entonces es importante que el electrocardiograma y la realización de troponinas se realicen de manera seriada, con unos intervalos entre 2 a 3 horas. Como se ve en este gráfico, las enzimas que nos predicen lesión miocárdica van a ser las troponinas y la CPKMB. La creatinfosfoquinasa total tiene menor sensibilidad. En relación a las troponinas, estas se elevan entre las 3 a 4 horas. Entonces es importante recordar este dato para que cuando una persona acuda por un dolor torácico, se debe realizar electrocardiogramas y troponinas seriadas para evidenciar cambios en estos aspectos. También recordar que la troponina puede mantenerse elevada entre 1 a 2 semanas. En relación al tratamiento médico, siempre es importante, antes de todo esto, realizar la promoción y prevención de esta enfermedad. Primero, siempre es importante promover cambios en el estilo de vida, realización de ejercicio, dieta sana, limitación, disminución en el consumo de cigarrillos, disminuir el sedentarismo para evitar la aparición de la enfermedad aterosclerótica. Es muy importante reconocer que se debe realizar en la etapa aguda alivio del dolor isquémico. Como vimos, incluso uno de los criterios importantes es la administración de la nitroglicerina. El tratamiento antiplaquetario es muy importante, incluso iniciar en cuadro de un síndrome coronario agudo, la administración de aspirina y clopidogrel. También es importante el uso de los IECAS para inhibir el remodelado cardíaco. También es muy indicado en pacientes que tengan proteinuria, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica. Los beta bloqueantes también se utilizan como medicamentos antianginosos para mejorar y que además mejoran la supervivencia en estos pacientes. También en algunos casos utilizados como antianginosos se utilizan los medicamentos calcio antagonistas. Tanto el verapamilo como el diltiazem disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyendo los episodios de angina y además mejora el pronóstico en este tipo de pacientes. Pero no deben asociarse calcio antagonistas con beta bloqueantes, ya que tienen un efecto similar en la reducción de la angina y de disminuir la isquemia. Los, lo- las estatinas tienen una reducción en la instauración de una enfermedad arteriosclerótica y de su mortalidad. Tienen un efecto antiinflamatorio y antitrombótico, además del efecto conocido en relación al colesterol. Entonces, siempre es muy importante recordar que dentro del tratamiento de esta enfermedad, lo primero es identificar este tipo de pacientes para posteriormente realizar un tratamiento adecuado. Es muy importante recordar que el tratamiento de elección en pacientes que tengan una obstrucción total o importante mayor al 70% de las arterias coronarias es la realización de una coronariografía y una revascularización percutánea o mecánica, que mediante la angioplastía coronaria transluminal percutánea, que consiste en introducir a través de una arteria periférica un catéter que logra
que se evidencie dónde se encuentra la obstrucción, se inyecta el contraste y además que permite abrir mediante un balón o dilatar esta parte estenótica. También eh, el tratamiento farmacológico precoz, la administración de la aspirina agregado con el clopidogrel en dosis de ataque conjuntamente con atorvastatina mejoran la sobrevida.